Continuamos en Soluciones, estamos hablando de la huella ecológica. ¿Por qué muchísimos venezolanos tendemos a ignorar todos los temas referentes con justamente las iniciativas que se están dando en el mundo para tomar conciencia en torno a la preservación del medio ambiente? En este caso, la huella ecológica. Sí, bueno, es un hándicap, para llamarlo de alguna manera, histórico que tenemos, por cuanto quizás en Venezuela nosotros tenemos una relación con la naturaleza como fuente de riqueza y no necesariamente como actor a preservar, porque la naturaleza es un actor en el juego de la vida en la que tenemos. Nosotros somos parte de la naturaleza y va a ser difícil que nos podamos apartar a menos Claro. que estemos apostando al colapso de la civilización. Pero entonces en Venezuela hemos tenido esa visión de la naturaleza como riqueza, pero no como deber de conservación, no como deber de preservación. Pensamos que la naturaleza es infinita. Es un problema cultural, entonces. Es un problema cultural, pero uno tiene que decir que en estos años los movimientos ambientalistas, bueno, ya desde los años 70, han venido haciendo una labor cada vez hay más grupos ambientalistas, gente preocupada, gente que está asumiendo una ciudadanía ambiental relevante, una ciudadanía ambiental que los pone en el seguimiento y control de la política de gestión. Tenemos también, y quiero hacer un reconocimiento, por ejemplo, en Imparque, la labor que está haciendo desde la base el mismo sindicato de Imparque, tratando de llevar adelante eso, pues la Contraloría Ambiental, por cuanto la ley del trabajo, y la ley del trabajo los obliga, pues, ¿no? Y entonces ellos están asumiendo, y las denuncias que se están haciendo con los parques nacionales, pero yo creo que la cosa está mejorando. Pero sí, todavía los venezolanos, cuando pensamos en Venezuela, la naturaleza venezolana, la naturaleza plétora de abundancia, petróleo, agua, no vegetación, conscientes del riesgo que montañas, corremos playas. de perder todas esas bondades con las que hemos sido bendecidos, ¿no? En muchos casos. Ahora bien, ¿cómo se mide la huella ecológica? ¿Qué instrumento se utiliza para tales fines? ¿Y qué es específicamente lo que se mide? Bueno, ya había mencionado Antonio los tres importantes indicadores así, macro. Agua. Agua, los bosques y las tierras cultivables. Pero digamos, si lo queremos llevar a términos muy concretos nuestros, de las personas, se reduce, digamos, a cosas que se manejen fácilmente para uno, como es el transporte, la energía, la producción de residuos, que son como... Comida. Sí, el consumo y la producción de residuos, que son como términos muy, muy prácticos para uno medirlos. Entonces, cuando uno entra en un software de estos, simplemente le preguntan a uno, bueno, qué transporte utiliza, cuánto se mueve, cómo se viste, cómo come, etcétera, etcétera. Y eso le da a uno una medida, digamos, referencial de cuánto consume uno en relación a un patrón de huella ecológica aceptable, ¿no? Bueno, hay que decir que también la medición es muy relativa porque depende del sitio donde estás midiéndolo, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cuál debería ser la medida de un individuo de huella ecológica? Bueno, el patrón es normal que se utiliza es como 1,7, ¿no? En torno a 1,7 y pico hectáreas. Por persona. 73, 74. Una persona que Este es consumo anual. Sí, en hectáreas, medias hectáreas. Una persona que consuma 2,3 o 2,2, bueno, ya está excedido. Está por encima de lo que debería consumir. Por eso es que hace poco salió una noticia diciendo que ya el planeta había consumido casi todos sus recursos previstos para este año, apenas estamos en agosto, porque de acuerdo a ese patrón ya el consumo ha sido excedido. Y es que justamente pues hay estudios que reflejan que, digamos, la Tierra se encuentra en una situación de sobregiro ecológico, justamente lo que usted mencionaba. Esto significa, según las últimas mediciones, que la Tierra se demora 1 año y 5 meses en lo que sería reponer los recursos que nosotros estamos consumiendo en 1 año. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se lee eso? Bueno, se traduce que hay algunos que están viviendo de sobregiro y otros que seguramente no están viviendo de ese sobregiro. Pues cuando uno tiene esta cifra global, uno dice el planeta, pero evidentemente el patrón de consumo energético de los países desarrollados, de los países industrializados, es muy superior al de los países en vías de desarrollo. Entonces, la relación entre el consumo que, por ejemplo, puede tener un estadounidense, un europeo, puede ser 80, 100 veces superior en términos de energía a lo que puede estar consumiendo
consumiendo un pakistaní, un nigeriano, a pesar de que Nigeria es un país productor de petróleo, o un hindú. Entonces, sobre esa base, se están utilizando recursos que provienen de otros países para alimentar y a lo mejor, bueno, tenemos las condiciones de pobreza. La situación es tan extrema que en África en este momento se ha contabilizado que se han vendido 63 millones de hectáreas de suelos agrícolas a las grandes transnacionales. Es decir, y estas grandes transnacionales de la alimentación producen básicamente para el mercado internacional. Los problemas de pobreza en África se van a ver agravados una vez que estas empresas compran estas tierras. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo está este sobregiro? Bueno, porque hay una disponibilidad por cuanto hay algunos que pueden consumir por encima, porque hay un mercado, hay una regulación internacional para todos estos productos que de alguna manera exacerba, ¿verdad?, los niveles, las distancias entre los países industrializados, llamados países ricos en energía, y los países en vía de desarrollo o menos ricos en cuanto a disponibilidad. Resulta ser que estos países llamados pobres son los que seguramente tienen las grandes fuentes de energía, entonces es una contradicción. Adelante, Giovanni. No, quería decir una frase también un poco estentoria, un poco dramática, que justamente refiriendo a lo que decía Antonio, hay científicos que han hecho cálculos, dicen que si todos quisiéramos vivir con los niveles de confort y de calidad de vida que tienen los países europeos y del occidente de Estados Unidos, necesitaríamos 5 a 10 planetas para hacerlo. Tenemos uno solo, y entonces eso nos pone en apuros. No tenemos el planeta más cercano que tiene condiciones de vida como para la nuestra está a 500 millones de años luz. O sea que no tenemos por ahora soluciones. El planeta es este. ¿Se ha medido la huella ecológica de Venezuela? ¿Cómo estamos en términos de consumo de recursos nosotros? Yo creo que no hay ninguna medición global. Claro, lo que pasa es que aquí se sobresimplifica el cálculo. Y entonces, bueno, si uno toma la cantidad de territorio que tenemos los venezolanos, nada más estoy hablando del territorio terrestre, sin meterme en el territorio marino, y lo divide entre la cantidad de población, nosotros per cápita tendríamos 3.2 hectáreas por persona, es decir, estamos prácticamente duplicando el 1.7. Es decir, que en teoría los venezolanos podríamos, y eso algunos defensores, ¿verdad?, de la política de aumento poblacional, etcétera, que hay en Venezuela, dicen, bueno, pero fíjate que en términos de huella ecológica nosotros estamos muy bien, nosotros pudiésemos tener hasta 60 millones de habitantes, pero eso no es así. Eso no es así porque, como decimos, el indicador mide disponibilidad de tierras agrícolas, de aguas y de bosque. Como nosotros tenemos una población concentrada en el norte y dentro de ese norte, en la faja marino-costera, que es aproximadamente un 20% del territorio, en ese 20% del territorio, lo que son nuestras grandes ciudades del norte, de occidente a oriente, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná, ahí se concentra alrededor de un 80% de la población. Resulta ser que en ese 80% de la población no tenemos tanta vegetación, no tenemos fuente de agua, de hecho tenemos que traer agua del Orinoco, y tampoco los bosques ha tenido un proceso de deforestación grave. Nosotros en los últimos 30 años hemos perdido el 50% de los bosques en el norte del Orinoco. Entonces, cuando se dice, no, es que podemos aumentar la población y hasta duplicarla, es una visión muy simplista, porque el problema no es de aumentar la población, sino de tener condiciones de vida adaptadas a las condiciones y a las restricciones de la naturaleza, porque si nosotros poblamos el país en el sur, ¿verdad? Y sobre eso hemos tenido muchas leyendas políticas, ¿no? Desde la conquista del sur de Caldera 1 hasta el Orinoco Apure, que a mí me tocó coordinar ese último estudio para el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Nosotros tenemos que pensar que debería ser con estilos de vida totalmente distintos, adaptados a las restricciones de esa naturaleza. Además, sumamente importante analizar cada una de las variables que se someten a medición cuando estamos midiendo justamente o investigando sobre la huella
huella ecológica de los individuos en un país. Cabe preguntarse qué tanta influencia o qué tan grande es nuestra huella en materia de consumo de energía, de consumo de agua, además de las emisiones de dióxido de carbono de las que somos responsables gracias al sistema de transporte público que tenemos en el país. De eso vamos a estar hablando más.